propósito de Dios, mientras que lo que ocurre en el mundo secular, en el mundo común, sigue continuando y sigue progresando. Nosotros tenemos que seguir creciendo en el Señor, que la luz en nuestras vidas hoy brille más en estos tiempos más oscuros, hermano. Porque durante estos tiempos, en cuanto vivimos, como que más se oscurece el mundo en cuanto a la maldad, en cuanto a la injusticia, en cuanto a todas estas situaciones. Pero es ahí a donde más la iglesia debe de brillar, amén. Que el evangelio de Cristo, el evangelio de la paz, el evangelio que transforma a nuestras vidas, brille en nuestras vidas más. Pero la única manera de dar esa luz a conocer es que yo lo miro de esta manera, es que yo remueva todas las limitaciones dentro de mí, sean mentales, sean culturales, sean de crianzas, porque tenemos tantos obstáculos que a veces nos limitan nuestro progreso. ¿Por qué? Porque si hoy fuéramos a quejarnos de algo, yo creo que en el ojo de la humanidad, del mundo, todos podemos cantar ser víctimas de algo. Una injusticia, ¿verdad? Una cosa, pero hermano, en Cristo nosotros no somos víctimas, amén. Somos ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús. Mientras que hemos pasado por diferentes situaciones, por eso es que la Biblia dice que he aquí todas que las cosas, ¿por qué? Porque hemos dejado lo pasado en el pasado. Y ahora dice, he aquí todas son hechas. No es que cuando salimos de las aguas bautismales fue algo mágico que ocurrió en nosotros y ya se acabó todo, no. En la vista de Dios, Él dice, están hechas. En la vista nuestra, en cuanto a la fe, tenemos que decir, están hechas, pero en nuestra carne tenemos que progresar en ese proceso para alcanzar. Por eso es que nuestro caminar es progresivo en Dios, amén. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de madurez, habla de alcanzar ese nivel. Y por eso el discipulado es algo que tiene que estar siempre por delante en nosotros, tiene que estar en el lugar, como diría, de prioridad. Y hay diferentes niveles. El discipulado es creciendo continuamente y esto lo vamos a ver. Pero hoy quisiéramos que pensemos, porque ya conocemos en básico lo que es el significado del discipulado en cuanto a la definición, pero vamos a hablar en cuanto a la práctica, amén. La Biblia dice que la fe sin obras, ¿qué? Vamos a orar en esta hora, aleluya, vamos a sacudir nuestras mentes, aleluya. Señor, a ti venimos en esta hora una vez más, te damos honra y gloria, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor. Somos pecadores, Señor, sin ti no tenemos esperanza, Señora. No podemos alcanzar nada, Señor, pero tu palabra dice que en ti somos más que vencedores. Que tu sangre, Señor, nos ha limpiado, mi Dios, y tu nombre nos da identidad, mi Dios. Y tu Santo Espíritu, mi Dios, nos da, Señor, esa certificación, mi Dios, de ser levantados en aquel día. En esta hora, Señor, nos sacudimos de todo peso, Señora, de este mundo, de todo aquello, Señor, el cual, mi Dios, nos impacta durante la semana. Pero este primer día de esta semana, Señora, nos sacudimos de todo peso, Señor, de pecado, mi Dios, sea pecado de comisión o de omisión, mi Dios, sea un pecado físico o un pecado, mi Dios, que tal solamente lo hemos pensado o lo hemos comunicado verbalmente. Señor, ayúdanos en este día a progresar en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, aquí tenemos para comenzar. Dice, ¿qué viene a tu mente o a nuestra mente cuando piensas acerca del discipulado? Es algo que debemos de pensar. ¿Qué viene a nuestra mente? Y la segunda es,
¿Es algo bueno o es algo malo? En el sentido de bueno o malo podemos hablar, sabemos que el discipulado en general es bueno, pero en el sentido de lo que requiere de nosotros, como ya en básico lo hemos entendido. Esto es solamente para ayudarnos a comenzar a pensar en ese ambiente para ir entrando a la lección un poco más con esa pregunta en nuestras mentes. Sabemos que el discipulado significa crecer como que seguidores, ¿no?, de Jesús y ayudar a otros a hacer lo mismo. Sabemos que hablando de Mateo 28, 18, 19 adelante al 20, sabemos que habla del bautismo, habla del modo, habla del nombre, pero también dice enseñándoles. Ahora, según nosotros recibimos, ayudamos a otros. La Biblia dice que por gracia recibimos, ¿verdad? Ahora hay que dar por gracias. No quiere decir gratis, sino gracia se refiere a lo que yo no merezco, a lo que yo no me gané, a lo que yo no me merecí, lo recibí. Ahora no podemos mirar a otros como decir, este no se lo merece. ¿Por qué? Porque usted y yo no éramos merecedores de la gracia de Dios, del amor, de la bondad. Ahora cuando miremos a alguien, porque por gracia hemos recibido, ahora por gracia, con esa misma visión de parte de Dios, Él sabía que nosotros estábamos destituidos de su gracia. Él sabía de que en algún tiempo en nuestro caminar le íbamos a fallar, ¿verdad? Porque si somos honestos, hasta el día de hoy podemos decir, yo sé que yo le he fallado a Dios, quizás no en algo tan severo, pero en solamente no hacer la voluntad de Dios, yo le fallo. Amén. Ahora, qué bueno que Dios no me elimina del proceso, ¿verdad? Amén. Porque si Él me hubiese eliminado, hermano Juan, esto estuviese vacío. Yo no estuviese predicando, ustedes no estuviesen aquí, no estuviésemos preparándonos para un culto. ¿Por qué? Porque todos le hemos fallado a Dios. Y si vivimos hasta mañana, puede ser que le fallemos. Pero qué bueno que la misericordia de Dios es ¿qué? Renovada. Ahora, pastor, eso no es licencia para pecar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ha quitado los tiempos de la ignorancia. ¿Y qué es lo que quita? Alguien que me diga, ¿qué elimina entre nosotros la ignorancia? Aprender cada día más. Sabiduría, conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo? Aprender más. Y todo eso que ustedes dijeron es correcto, pero es a través de un proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces eso va a la aplicación. Imagínense que el doctor, el médico va a la escuela, y usted va a su oficina y tiene certificado, diplomas y doctorado por todos lados, y usted le dice, bueno, ¿cuál fue su primer paciente? Y él le diga, si yo no he tocado una persona. Yo ni ha tomado ni una temperatura, no ha recitado ni una. Entonces yo voy a salir de esa oficina lo más rápido posible, porque yo no quiero que esa persona me ayude a mí. ¿Por qué? Porque no ha practicado, ¿verdad? No ha practicado su vocación, no ha practicado lo que ha aprendido. Igual ahora nosotros somos ¿qué? Ministros. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio de la reconciliación. Y esto lo vamos a ir mirando a través. Estos son de varias semanas. Dice, a través, significa crecer en Cristo como seguidor de Jesús y ayudar a otros a hacer lo mismo. Ahora, en profundizando, a través de los evangelios, Jesús llama a las personas para que lo dejen todo y le sigan. Ahora vamos a leer estos versículos y queremos que nosotros los leamos juntos, en voz alta, porque yo creo que hace algo en nosotros cuando podemos poner el hablar con el oír y conectarlo al ver.
se hace una conexión muy contundente y muy sólida, que lo que causa es que nos ayuda a mirar mejor y a entender mejor el proceso y el propósito el cual o lo que Dios quiere hablarnos. Ahora, si vamos a Mateo 18, 20, perdón, 4, 18 al 20, Mateo 4, 18 al 20, podemos ver que la Biblia aquí nos dice en el verso 18, si lo leemos juntos, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a que dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Ese era su oficio. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres, el 20. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Queremos siempre ir conectando, entendiendo lo que la Biblia dice en letra y el significado de lo que estamos estudiando, el discipulado, pero queremos darle la definición no del diccionario, sino de la aplicación de lo que es ser discípulo y cómo nosotros podemos progresar, porque acuérdese, esto es progresivo. Dice Mateo 9, juntos, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado ¿qué? Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ve que el Señor miró a diferentes grados de la realidad económica y de profesión. Él llamó a pescadores como llamó a personas que trabajaban en los bancos de los tributos. Ahora, el próximo es Mateo 16, 24 al 25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en ¿qué? Pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa mía, ¿qué? La hallará. El 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le ¿qué? Ahora, entendamos, como habíamos hablado, él habla pescadores, habla hombres oficiales del gobierno, pero aquí él está hablando al individuo y a sus metas. Todos aquí tenemos metas. Aquí en este verso, él le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, al yo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a mis planes que yo tengo, porque hermano, esto tiene que llegar al yo. El discipulado tiene que llegar al individuo. Él le habló a aquellos que estaban en su profesión, le habló directamente a ellos, pero aquí la Biblia denota en estos versos que eran pescadores y el otro era publicano. Ahora él dice, le ha hablado a aquellos, ahora vamos a hablarle al yo, al negarse a sí mismo. Y sabemos el verso, tome su cruz y sígame, esto lo hemos leído en muchas ocasiones. Pero ahora hay tres preguntas que tenemos que nosotros, y yo sé que no las podemos todas dirigir en este tiempo, pero durante su tiempo de estudio, durante la semana, en el cual es necesario que lo hagamos para nuestro crecimiento
continuo, porque si usted solamente depende de lo que recibe el domingo aquí, sean prédica o enseñanza, hermano, se va a morir de hambre espiritualmente. Amén. Y cuando no hay alimento, hoy voy a hablar en esta tarde sobre el tema, alimenta tu fe y tus miedos se morirán de hambre. ¿Por qué? Porque cuando alimentamos la fe, los miedos, hermano, se ponen en su lugar, porque todos los tenemos. Yo como pastor, han habido momentos en estos 3 meses que ha querido venir un temor, un miedo de las inseguridades, de lo que puede pasar pero en todo esto, mientras venían esos ataques, tenía personas que me mandaban y me animaban, y aún en el tiempo de oración o en los tiempos de ayuno, yo sentía la paz de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo siempre está presente. Amén. El temor siempre viene y toca. El que controla la entrada soy yo. En mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. Y por eso es que tenemos que continuar en este proceso de progresar como discípulos. We must progress as disciples, as children, como hijos de Dios. Dice la primera, alguien que lea la primera pregunta. Amén. Basada en estos pasajes, ¿qué significa seguir a Jesús? Menciona abajo todas las cosas que te llegan a la mente. Rápidamente, algo que llega a la mente rápido, en una palabra o dos. Ok, salvación, ¿verdad? Seguir a Jesús es un lugar de salvación. Es uno de los más importantes. ¿Qué otro? Enseñanza. Ok, la hermana habla de salvación, la hermana ahora habla en cuanto a lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere que lleguemos ¿a qué? A la estatura, a la medida de Cristo. Y eso viene a través de la enseñanza y el proceso, hermano. Abandonar lo que no le agrada a Él. Abandonar lo que no le agrada a Él. Y aquí vamos a ver, Él no dice abandona tu trabajo, ¿verdad? Porque Él dice el que no trabaje, que no qué. Hay que comer. Es lo que está hablando de poner las prioridades en sus lugares. Amén. El reino sobre lo terrenal. Y cuando yo hago lo terrenal sobre el reino, ¿qué es lo que ocurre? Se desbalancea ¿qué? Todo en mi vida. Primeramente lo espiritual. Ahora, la segunda. ¿Significa seguir a Jesús que debemos dejar nuestros trabajos u otras responsabilidades? Tal y como lo hicieron Pedro, Andrés y Mateo. Explica tu respuesta a partir de la Escritura. ¿Qué usted piensa? Ellos dejaron su trabajo, ¿verdad? Sí, pero fue para seguir a Jesús, para ser un apóstol y enseñar. Amén. La palabra. Y hacer algo específico, Sí. ¿verdad? ¿Perdón? A eso iba yo. Sí, entonces, ahora, esto no quiere decir que ellos nunca pescaron, porque si usted va a las Escrituras, ellos no dependían de la pesca. El Señor los convirtió, ahora le dirigió el enfoque a ellos, y ellos tenían un llamado específico para esto. Ahora, importante es para nosotros, dentro del, del nuevo pacto, vemos que ahora Él nos ha entregado a nosotros el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Ahora, Dios no nos dice a nosotros, deja tu trabajo, pero tampoco nos dice, déjame a mí en segundo lugar, para cuando tenga fuerzas, para cuando tenga tiempo. Y ahí es a donde nosotros tenemos que, a través de lo que estamos haciendo aquí, aprender a balancear. ¿Y qué es lo primordial? ¿Qué es lo que a Dios me ha llamado a hacer dentro del medio de lo que estoy haciendo en esta vida como humano, caminando en este mundo? Porque sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, no llega al cielo. Amén. Pero son cosas que tenemos para convivir en esta dimensión de humanos, de terrenal, no olvidando que este no es nuestro hogar. Mientras que invertimos
en nuestra familia, invertimos para tener aquí, que eso no lleve prioridad sobre lo que nosotros enviamos para el reino. Amén. Sí, hermano. Como dice la Biblia, no dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. Exacto, exacto, que ambos pueden convivir. Ahora, tenemos que entender que si yo abandono mi llamado y pongo el lugar de mi trabajo primero sobre todo, pues entonces yo estoy poniendo lo del reino en segundo lugar. Entonces yo puedo convertirme en alguien que ahora ha puesto un ídolo delante de Dios. Y Dios puede eliminar ídolos, ¿me entiende? Pero muchas veces Dios no se mete en eso. El que tiene que eliminar ídolos de mi vida soy yo, no Dios. Ahora vemos, dice, según estos pasajes, ¿es fácil seguir a Jesús? Humanamente hablando, ¿es fácil? No, No, humanamente no. porque si fuera fácil todo el mundo lo hacía. Todo el mundo buscara, ¿verdad? Hacerlo. Por eso el que dice, el que quiera venir, ¿en qué? En pos. Siempre es una invitación. Dios nunca va a obligar. Es una invitación a que le sigamos. Dice, tal y como consideramos en nuestro estudio anterior, como la semana pasada, ninguno de nosotros somos ¿qué? Perfectos, ¿verdad? No hemos llegado todavía a esa madurez. Ahora, yo debo de mirar y autoanalizar mi vida y decir, hey, ha progresado, ¿verdad? Porque si yo no he progresado, hay un problema conmigo, no con la palabra. Porque la semilla tiene el mismo potencial, ¿verdad? Es a donde cae la semilla. Y a veces yo le digo, a veces la culpa del agricultor, ¿verdad? Que no puso la semilla al tiempo, a la profundidad, en el lugar y después no le dio, ¿qué? Seguimiento. Ahora, yo generalmente como pastor soy el agricultor dentro de la congregación, pero individualmente yo no soy el agricultor del hermano. Él es el agricultor de su vida. La hermana es la agricultora de su vida. ¿Por qué? Porque cada día nosotros tenemos que dar lugar y crear el ambiente para crecimiento en nuestras vidas en este tema, el crecimiento como discípulos. Y vamos a ver un poco más. Dice, todos necesitamos crecer continuamente como seguidores de Jesús, aunque ciertamente existe un punto en el cual todos creímos en el Evangelio y sometimos nuestras vidas a Cristo. Todos nosotros que estamos aquí en esta mañana hemos llegado a un altar, hemos llegado a un lugar, hemos llegado a las aguas bautismales, fuimos llenos del Espíritu Santo, recibimos la palabra de Dios y sabemos que Dios nos ha puesto y colocado en un lugar para crecimiento, pero eso no es en sí, como dice aquí, seguir a Cristo. Dice, no somos verdaderos seguidores de Jesús simplemente por tomar una decisión. Es, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿verdad? Tienen un proceso para reclutar, ¿verdad? Ellos reclutan a los jóvenes, a las jovencitas, pero el momento que ellos firman, ellos todavía no son soldados, no tienen rango, no tienen progreso. ¿Hasta qué? Hasta el día que son probados, hasta el día que son doctrinados. Y usted sabe, la doctrina de los Estados Unidos es continua, cambia, es progresiva, siempre con los avances dentro de las doctrinas de ellos. Ahora, entendamos, para nosotros es igual en lo espiritual. Estamos creciendo ¿de qué? Gloria en gloria. Son rangos espirituales en el cual Dios ha establecido para nosotros. Pero, por ejemplo, para volver al ejemplo de los soldados, cuando ellos terminan el proceso del boot camp, del proceso de preparación, ahí ellos son ahora elevados a un lugar de soldados privados.
Por ejemplo, en el ejército. Entonces está el privado de primera clase, el privado de segunda. Entonces así va de rango en rango. ¿Por qué? Porque ha sido probado en cada parte y ha superado. ¿Verdad? Igual nosotros en Cristo, ahora sabemos que nosotros no somos una milicia de gobiernos, pero usted sabe, nosotros somos soldados en el Evangelio. Somos soldados, hombres ambos y mujeres, aleluya, en el ejército celestial. Aquí vemos que el proceso de la perfección o la madurez es continua. Dice, somos seguidores, no solamente porque nos bautizamos, ahí comenzó todo. Por eso es que le dice, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. En los últimos versos de Mateo 28, vemos que, y ahorita vamos a llegar a ese punto, dice que no somos verdaderos seguidores de Jesús simplemente por tomar una decisión. En algún momento sin que se haya dado un cambio en nuestras vidas, ¿en qué? En absoluto. ¿Qué es absoluto? ¿Qué es cuando usted dice absoluto? Completo. Todo. Cuando el hombre y la mujer se casan, esa mujer dice, yo absolutamente estoy dedicada a ti. El hombre de antes ya no, igual con el hombre y la mujer, porque si eso no está, ¿qué pasa con ese matrimonio? Se rompe, se echa a la basura. Y cuando nosotros entramos en relación con Cristo, sabemos que en el altar decimos, Señor, yo te entrego todo, porque hay una emoción y eso es bueno. Pero sabemos que eso no se culmina ahí. Sabemos que eso se progresa. Es algo progresivo. ¿Por qué? Porque mientras que las cosas viejas pasaron, aquí todas son, ¿qué? Hechas. La palabra hecha no es, en la mente de Dios Él dice, ya está. Pero en la mente mía como humano, yo tengo que lidiar con estas cosas. Y se hace a través de ¿qué? El discipulado, la enseñanza, el estudio. Entonces, como dijo el hermano, al fin, que se pone unido a la práctica. Y ahí es que la fe nuestra es probada al momento de la práctica. Dice, en lugar de esto, ser cristianos y discípulos de Jesús significa que constantemente, ¿qué? Nos arrepentimos, hermano. Hay que arrepentirse diario. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Él ponía su carne sobre el altar. ¿Él qué? Se sometía a diario. En eso hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cada día fallamos. El pecado a veces le decimos, wow, mire, esa pobre mujer, ese está en pecado. Pero si yo no lo miro y hago mi parte, yo también puedo caer en pecado. Porque el pecado es saber hacer ¿qué? El bien y no hacerlo. Ahora, yo había propuesto esto en una ocasión y lo pongo porque me viene en mente. Si, por ejemplo, alguien entra, por ahí está, obviamente se ve que el hombre o la mujer está en una vida desordenada y sabemos, esa persona obviamente está viviendo una vida de pecado. Pero ahora entre nosotros, los que estamos dentro del grupo de los redimidos, que ahora tenemos vista para ver, tenemos más entendimiento. Si yo maltrato a mi hermano de una manera que es en contra de la palabra de Dios, o si yo hago un mal en contra de otra persona que no sea mi hermano, ¿quién es peor? ¿El que entró por la puerta no sabiendo, estando en oscuridad, o el que estaba sentado que sabe? El que sabe. Por eso es que una ley en una corte mira a una persona que sabe más que a alguien que no sabe. Hay unos niveles diferentes de ser probados. ¿Por qué? Porque el que sabe se demanda, ¿verdad? Por ejemplo, a la hermana alguien no puede venir y demandarla porque ella se detuvo para ayudar a una persona
porque ella no sabe, ella solamente hizo lo que... Pero si viene una persona que tuvo una preparación en medicina y no hizo lo que debiese hacer, esa persona puede ser demandada. ¿Por qué? Por negligencia. Porque se negó a hacer lo que sabía que tenía que hacer. So, en lo espiritual, la Biblia nos dice, el pecado está en el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ahora, importante en este tema, nos arrepentimos del pecado, los confesamos, nos esforzamos para vencerlo. Mire, cada día que vivimos en esta carne, nos esforzamos para vencer el pecado. No, por ejemplo, hay un dicho dentro del mundo de la drogadicción y de la terapia que tiene que ver todo con eso. Ellos le dicen a una persona, tú eres un adicto y siempre serás un adicto. Pero la palabra me dice, Dios puede librarlo de eso. Por eso, porque ahí es donde se prueba el poder transformador de Dios en la humanidad. Y todos los conocemos personas, familia, aún a veces nuestras propias experiencias de donde Dios nos sacó, ya sea de droga o de otros vicios, porque el vicio que destruye no es solamente la droga. Está la pornografía, está la persona que sale, no se toma ni un trago, pero sale de la casa y el dinero lo bota en apuestos. ¿Me entiende? Todo eso destruye. Todas son adicciones. Es importante que entendamos que Dios, cuando Él nos saca, dice, nos esforzamos para vencerlo y hacemos todo lo que podemos para crecer, ¿qué? A la imagen de ¿quién? De Cristo. Porque esa es la meta. Mientras vivimos aquí, estamos tratando de crecer a esa imagen, a ese lugar. No de perfección propia, sino de que, hey, yo quiero hacer lo que le agrada a Dios. Yo quiero hacer lo que yo sé que le agrada a Dios, aunque a veces no sea lo conveniente y a veces no es lo aceptable. Y dice, confesemos para vencerlo, dice, antes bien, creced ¿qué? En la gracia, ¿verdad? ¿Y el qué? Conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. So hay que crecer. Esto es un crecimiento, esto es un progreso continuo. Estamos hablando del discipulado, pero ya no en términos de entender lo que significa, sino en términos de aplicación. Y esto usted lo va a hacer en su casa, basado en las preguntas que usted va a ir durante la semana y va a pensar, va a meditar. Usted va a orar en esta semana de acuerdo a estas preguntas que usted verá al final, en esta lección. Va a meditar y decir, Señor, ¿cómo es que yo puedo crecer en mi diario? Dice, en lugar de esto es ser que cristianos, ¿no? Pero el segundo dice, consideremos otros pasajes de la Escritura que nos ayuda a definir el discipulado. Al final del libro de Mateo, Jesús da a sus 11 discípulos el encargo de lo que después se conoció como la Gran Comisión, que todos lo sabemos. Él dijo, ¿toda qué? Potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Solamente alguien que tiene potestad y autoridad puede enviar. Dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que el nombre que identifica esas tres características es el nombre de Jesús. Dice, enseñándoles. Aquí es a donde yo digo, a veces nosotros como pastores, maestros, predicadores, evangelistas, fallamos. Porque a veces el evangelista se enfoca en lo que ocurrió en el culto, que es tremendo. Se bautizaron 7, la casa estuvo llena y están en su lugar alto. Pero ahí no se termina. Hay que darle el seguimiento. Dice, enseñándole a qué? Que guarden todas las cosas, no obligándole,
enseñándoles. Porque yo puedo enseñarles, pero yo no puedo obligarles. Amén. Y usted no puede obligar a otro. Hay que enseñarles a que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, lo precioso de esto es que entonces él hay una aclaración. Dice, y he aquí que yo estaré ¿con quién? Con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, si yo no estoy enseñando, ¿estará él conmigo? No, porque no estoy en su perfecto plan. ¿Por qué usted cree que nosotros en esta congregación nos determinamos unos años atrás, vamos a hacer los grupos en la casa, vamos siempre a tener esto activo? ¿Por qué? Porque queremos estar en esa atmósfera a donde Dios está con nosotros en cuanto a las cosas del reino. Yo no estoy hablando de protección, yo creo que siempre tenemos la protección de Dios como hijos de Dios, especialmente cuando hay personas orando uno por los otros. Yo estoy hablando de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Dice que a quien le dice, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, algo que tenemos que preguntarnos en esta semana, estas preguntas siguientes para su estudio durante la semana, porque quiero ir a un tiempo de oración antes de comenzar el culto a las 11. Una de las preguntas que nos hacemos en esta semana es, basado en estos pasajes, ¿qué significa seguir a Jesús? Menciona abajo todas las cosas que vengan a tu mente, ¿ok? Significa que es seguir a Jesús. Eso habíamos hablado para que usted estudie un poco más profundo. El 5, ¿qué mandó Jesús a sus discípulos cómo debían hacerlo? 19 al 20. Ese proceso, porque tenemos que llevar el término a la aplicación, porque esto nos va a llevar a hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Cómo es que yo puedo ser activo en este proceso? ¿Piensas que este pasaje aplica a los creyentes de hoy o fue solamente para los 11 discípulos? Hay personas que piensan que el mandamiento de ir y predicar era solamente para ellos, pero la Biblia nos enseña que no es solamente para ellos. Entonces dice, explica tu respuesta a partir del texto. Ahora, yo no estoy diciéndole a ustedes, tienen que traerle esto, pero si ustedes lo hacen y quieren discutirlo la semana que viene, pues podemos discutirlo, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, no podemos discutirlo porque no nos hemos informado de lo que dice la palabra, aparte de lo que hemos hablado aquí. Pero esto es para que usted se pregunte a sí mismo y diga, ¿cómo es que yo puedo crecer en esta aplicación? Ya no en el conocimiento de ella, pero ahora en la aplicación. ¿Qué puedo hacer yo como individuo para ser parte del proceso en el cual Dios me ha puesto? Dice, ¿qué cosas podrían desmotivarnos cuando intentamos hacer discípulos? Y ustedes saben, dice, ¿de qué manera la promesa de Jesús de estar con nosotros nos ayuda en estas situaciones? Porque sabemos, ¿verdad?, que si tenemos un apoyo, si no estamos solos, sabemos, aunque la lucha es dura, es difícil, pero se puede obtener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos apoyo. Dice el 9, normalmente asociamos este pasaje con las misiones interculturales, la cual ciertamente es algo que este pasaje requiere, pero dice, ¿es esta la única aplicación de este pasaje? ¿Qué piensa? Y son preguntas para que usted haga sus estudios, busque la palabra, porque acuérdese, 30 minutos, una hora en este lugar no es lo suficiente, no es lo suficiente. Tenemos que alimentar ese crecimiento, eso de parte de Dios en nuestra vida durante la semana. Yo entiendo, todos tenemos agendas y trabajos o lo que sea. Yo no digo que usted tiene que dedicarle 2 horas diarias a esto, pero si de aquí al sábado usted le da 1 hora
o 20 minutos, porque hay personas que leen algo rápido, yo no, yo tengo que leerlo, yo tengo que buscar, yo tengo que absorber para poder entender. Dice, ¿cómo vivimos en este pasaje? Dice, los seguidores de Jesús deben de obedecer todos sus mandamientos, lo cual incluye su mandato de ir y hacer discípulos. Esto significa que todos los discípulos de Jesús deben trabajar para ser ¿qué? Otros discípulos de Jesús. Primero, proclamando la buena noticia del Evangelio a ellos y luego a aquellos que ¿qué? Responden con fe, enseñarles a hacer todo lo que Jesús le ordenó. Dice, ser un seguidor de Jesús es ayudar a otros a crecer como ¿qué? Seguidores. Piensas en cada área de tu vida. Ahora nos habla a nosotros, acuérdese que acabamos de leer cuando el Señor llama a los pescadores, identifica que eran pescadores. Cuando Él llama a Mateo, publicano, especifica. Pero entonces el próximo verso, llamamiento, Él le dice, niégate. Ahora le está llamando al yo del hombre, al yo que está dentro del hombre, para que el hombre entonces ahora someta ese yo, ese deseo, lo que yo quiero, para entonces seguir lo que Dios quiere de nosotros, porque acuérdese, Dios no me obligó, ¿verdad? Yo vine a los pies de Él. Él me aceptó. Ahora que soy parte de la familia de Dios, Él me da mandamiento. Es como que en cada casa hay mandamiento. En una casa donde no hay orden, hermanos, hay problemas, ¿verdad? No quiere decir que a los hijos les gustan las órdenes, porque yo cuando ellos tampoco me gustaban. Pero había un orden. Entonces, si no hay orden, si no hay mandamientos, si no hay ley, no hay orden. Ahora vemos que aquí dice, piensa en cada área de tu vida a través de lente de ser un qué. Del lente de ser un qué. Seguidor de Jesús. So hay que mirar a través de eso para mi vida personal. ¿En qué área de mi vida yo lucho para seguir a Jesús? Porque yo siempre digo, hay que ir al lugar para poder progresar. Yo tengo que identificar a dónde estoy, ¿verdad? El drogadicta primero tiene que reconocer que ¿qué es? Que es adicto. ¿Para qué? Para luchar con lo que proviene. La lucha es difícil. Yo lo sé, yo vine de ese mundo. Pero hay que decir entre sí, hey, hay algo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Él reconoció entre sí, ¿verdad? ¿Qué él había hecho? Había pecado en contra de Dios y su familia, el nombre de su familia, el carácter de su familia, los estatutos de su familia, su padre. Aquí nosotros queremos que mirarnos a través del lente, no del creyente, sino del discípulo. Del discípulo, porque el creyente es una cosa. Hay que creer, ¿verdad? Hay que creer, pero ese es el comienzo. That's the beginning, ese es el principio. Pero del creer crecemos al hacer. Y mientras más hacemos, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, nos vamos ahora conformando, transformando en discípulos. ¿Por qué? Porque me entrego más del yo, más de lo que yo deseo, y pongo lo del reino primero. Ahora, esta manera práctica para darle seguimiento a la última pregunta. ¿Conoces a alguien, algún creyente que tenga un ejemplo piadoso en el área de discípulo con el que batallas? Todos batallamos en diferentes áreas, pero si usted conoce a alguien que yo siempre he dicho que la mala amistad trae malas cosas, ¿verdad? Pero la buena amistad, ¿qué trae? Cosas buenas. Yo me acuerdo cuando yo andaba de medio bandido, ¿entiende? Porque yo pienso en estas cosas ahora. Y mi mamá me decía, mi mamá no me llamaba bandido por el amor que me tenía. Pero ella siempre me decía,
Dime con quién andas Te diré y te diré quién eres. Dice, nene, ¿qué está haciendo? Y yo, wow, ¿me entiende? No me decía bandido, pero yo andaba con bandidos. Entonces, yo no estaba predicándole a ellos, eso se me estaba pegando a mí. Entonces tenemos que nosotros rodearnos de personas que pueden ayudar nuestro crecimiento en Dios. Amén. ¿Para qué? Para que podamos llegar, cada uno de nosotros queremos llegar a la perfección. Estoy hablando de la madurez. No a la ausencia de que no podemos fallar. Podemos fallar en cualquier momento. No es que debemos usarlo como licencia. Si es así, pregunta si puedes reunirte con esa persona para hablar de este asunto. Como pastor, yo me reúno a veces con otros pastores para hablar de ciertos asuntos. Dios desea que crezcamos con la ayuda de otros, hermano. Usted no lo va a hacer solo. El Señor no envió a uno, Él envió de dos en dos, ¿verdad? Porque uno tiene que apoyar al otro. Tenemos que buscar ese lugar a donde podemos abrirnos y ser vulnerables, a donde a veces pues fallamos, porque todos fallamos. Y a veces no es un fallo de porque quiero fallar o tengo los pantalones para hacerlo, la falda para hacerlo. No, lo hacemos porque nos falta. Como yo como pastor, yo dije, esto para mí es nuevo. Yo estoy todavía aprendiendo, pidiéndole a Dios dirección, rodeándome de personas que me pueden aconsejar. Aquí tenemos que crecer uno con los otros. Dice, si no, pregunta en la iglesia hasta que encuentres a alguien. Busca, pregunta, buscar y buscar a esas personas que están creciendo. ¿Has considerado que un aspecto normal de ser un qué? Seguidor de Jesús es ayudar a otros a crecer como seguidores de Jesús. Si nosotros no ayudamos a otros a crecer, acuérdese, nuestro llamamiento no es hacia religión, a lealtad a religión, es a relación. Relación uno con los otros, como hemos hablado, horizontal y vertical, individual con Dios. ¿De qué forma esta, dice, verdad debería impactar? Ahora, ahí está donde la pregunta, mi agenda diaria, mi actitud. A la hora de ir al templo, a veces mi actitud física no es buena, porque yo soy humano también. Pero ahí es a donde nos sacudimos, ¿verdad? Y decimos, hey, vamos hacia adelante. Llueve, trueno, vente, sean 5, o sean 20, o sean 100, o sean 2. Dice, las conversaciones informales con los amigos, otras áreas de tu vida. Y ahí usted puede poner una lista a donde yo tengo que crecer y cómo yo puedo aplicar esto en mi vida. Y si yo le hablo a usted de algo difícil, hermano, yo creo que lo dije el domingo pasado, pero lo más difícil para un pastor era, porque a veces decimos, bueno, vinieron 30, qué bueno que si vienen 50 y 100 y están todos. Pero usted sabe que es lo peor, un pastor en un templo predicándole a bancas. Y eso estuvo aquí Abraham conmigo muchas veces, mi esposa, predicándole a una cámara y bancas vacías. Eso es lo más difícil para un pastor. Hermano Garín, usted sabe lo que me venía a mi mente cuando yo venía cada miércoles a hacer eso humanamente. A veces, pero ¿para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Si ahí no hay nadie. Eres un ridículo. ¿Me entiende? Pero yo decía, no, hay que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Sea bancas llenas, a bancas vacías o a cámaras al que se conecte. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es parte de seguir a Cristo. Cuando no esté de moda, y eso viene aún más en estos tiempos,
Más y más, según los gobiernos, hermano, se alarman. Según los gobiernos cambian leyes y ordenanzas, nosotros tenemos que seguir, hermano, predicando. Y esto no va a ser suficiente si solamente el pastor, en cada hogar, a donde quiera que usted va, a donde quiera que usted esté, siempre proclamando que Cristo, hermanos, viene pronto. Amén. Amén. Él está a la puerta, como se dice el dicho. Y es algo, un dicho, porque sabemos, lo que está hablando es que su venida está ahí. Y queremos, hermanos, mantenernos siempre conectados, siempre enfocados al propósito que Dios nos ha dado. Le animo en esta semana, profundice en esta enseñanza, y si usted trae algo la semana que viene, bueno, leí esto y podemos platicarlo por un momento, entrar a la nueva lección número 3. Aleluya. Queremos seguir orando, hermanos, por las familias. Sabemos que son tiempos en los cuales, gracias a Dios, estamos viendo más rostros, estamos comunicando más, pero siempre queremos estar, hermano, al tanto, y queremos estar informados, pero, orando sin cesar. Amén. Porque según alimentamos nuestra fe, apacamos o limitamos los temores. Amén. Cuando no alimentamos la fe, los temores suben y nos saturan. Y entonces no podemos reaccionar con fe. Amén. Vamos a ir a la oración en este momento. Queremos ya entre las 11 y 10, no más, entrar rápido a la adoración. Aleluya. Para rendirle culto de alabanza a nuestro Dios. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Aleluya. Una vez más, por su atención y su consideración en este día.